Buenas, mi nombre es Marco Flores y este es parte del curso de actualización en paciente VIH en cuidados críticos. Un pequeño apartado dentro de este curso, le vamos a dar curso a la charla sobre infecciones asociadas al cuidado de la salud en terapia intensiva. Esto es aplicable tanto a los pacientes VIH como no VIH, o sea, inmunocompetentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes VIH primero tienen más predisposición a tener infecciones asociadas al cuidado de la salud, en contexto de que cuando ingresan a la terapia intensiva van a tener una estadía más prolongada. Debo aclarar que no poseo conflictos de interés y que estoy a favor de la vigilancia microbiológica activa debido a mis dos roles, el rol de intensivista y mi rol de infectólogo. En esta charla vamos a tener 6 puntos en esta agenda. Vamos a evaluar cómo es el perfil microbiológico, tanto de terapia intensiva como de una sala general, o por lo menos una visión lo más cercana posible. Tenemos que pensar a que la necesidad en el paciente crítico de antibiótico terapia. Si tenemos los condicionamientos edilicios adecuados, vamos a charlar sobre la disponibilidad de recursos y sobre el control epidemiológico y por último conversaremos acerca de algo que en general a las terapias intensivas nos afectan mucho, que son las neumonías asociadas al respirador. El perfil microbiológico es exactamente igual en la terapia intensiva que en la sala general y no, la verdad que no, porque en la terapia intensiva en general estamos utilizando el 50% de antibióticos de todo un hospital. En la sala general hay muchas otras patologías, cuando estamos en contexto de un hospital de tipo general, donde tenemos clínica médica, especialidades quirúrgicas, y no todas ellas requieren antibiótico-terapia. Por lo tanto, tenemos que considerar que en nuestras terapias intensivas, la higiene de manos, las precauciones de contacto, la limpieza adecuada, tiene que ver mucho con el personal y tiene que ver completamente con el ambiente. Vamos a tener una dinámica poblacional y eso va a generar a través del uso de antibiótico terapia presión de selección y tenemos que tener en cuenta la virulencia de los gérmenes que van a generar una selección al final de cuentas. Estas dos cosas van a generarnos la posibilidad de transmisión y de colonización, para lo cual siempre debemos o tenemos que procurar generar paquetes de prevención de infecciones de sitio quirúrgico, de catéter central, de catéter vesical, de neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque todas ellas van a llevar a la infección. Si no las podemos llegar a concretar, no las podemos ejecutar de forma adecuada, bueno, las infecciones se empiezan a acumular. Y junto con ellas debemos considerar un programa de optimización de antibióticos. Porque si no, vamos a siempre estar pensando en el paciente crítico y tenemos que considerar si la gravedad implica la necesidad de utilizaciones de esquemas más amplios. Porque a mayor gravedad, esquemas antibióticos más altos. Yo siempre me pregunté eso ya desde hace un par de años, cuando todavía era residente. Si hablamos de las guías del Surviving Sepsis Campaign, las guías previas al 2010 nos decían que el tratamiento debe ser de amplio espectro, incluyendo bacterias, hongos y además de alta penetración en el órgano blanco. ¿Qué pasa con las guías del 2021? ¿No? 10, 11 años después, bueno, sabemos que para los adultos con sospecha de sepsis o shock séptico, pero de infección no confirmada, se recomienda reevaluar continuamente y buscar diagnósticos alternativos y suspender los antimicrobianos empíricos si se demuestra o se sospecha fuertemente de una causa alternativa de enfermedad. Recordemos también que la hora de oro para colocación de antibiótico terapia viene cambiando. Tenemos un poco más de tiempo, podemos extendernos hasta un máximo de 3 horas para tener una evaluación lo más completa
y adecuada posible en cada caso. De esta forma vamos a tener que reesquematizarnos si vamos a seguir pensando que a mayor gravedad, mayor esquema antibiótico es el necesario. Hay excepciones y en esto también tenemos que ser claros. ¿Qué pasa con los condicionamientos edilicios? Nuestras terapias intensivas son muy distintas, todas unas de otras. De hecho, nosotros en nuestro hospital tenemos los dos tipos de salas, las salas pabellonadas y las habitaciones individuales repartidas dentro de las 4 salas de terapia intensiva que disponemos. Y nuestra pregunta es si todas las salas son iguales, ¿no? Podemos observar en esta imagen las salas pabellonadas que podrían estar o no divididas o por cortinas, muy cerca, o algo que tal vez y solo tal vez en algunos hospitales privados dispongamos una sala pabellonada pero con el espacio suficiente para circular entre cama y cama. Ahora, a veces nos encontramos con estas diferencias, ¿no? Habitaciones individuales, donde podemos encontrar la unidad paciente bastante bien equipada. ¿Qué pasa en algunos otros hospitales privados donde disponemos de no solo la unidad paciente con todo lo requerido, sino además con un baño privado? O estas habitaciones que tienen directamente la entrada vidriada, ¿no? ¿Qué pasa con la disponibilidad de recursos? Toda la disponibilidad de recursos que tenemos en nuestras terapias intensivas es igual a lo largo y ancho de nuestro país. O sea, disponemos de todos los recursos económicos, tenemos adecuado nivel de personal, tenemos la disponibilidad de todos los antimicrobianos. Son las preguntas que en general nos hacemos las personas que hacemos infectología y que además hacemos terapia intensiva, porque sabemos que la medicina es costosa. Y cuando hablamos de costos, es muy difícil plantearnos realmente a ciencia cierta cuánto nos sale un día de terapia intensiva, porque va a variar de patología a patología y va a depender también si son infecciosas o no infecciosas estas patologías. Hay que considerar, y esto hagamos un paréntesis, que se estima que el 60% de los microorganismos que afectan al ser humano son de origen zoonótico. Y ya vamos a llegar a este tema. Ya vamos a llegar a esto, dejémoslo en el tintero en el mientras tanto, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros, como médicos, como intensivistas o como infectólogos, podemos trabajar sobre la terapia intensiva y las terapias antibióticas empíricas. Si hablamos de costos, uno de los trabajos, por lo menos encontrados, más relevantes o que me pareció más relevante fue este trabajo del JAMA Internal Medicine del año 2013, donde escriben un metaanálisis sobre los costos que implican las infecciones asociadas al cuidado de la salud, donde eh, las 5 infecciones más frecuentes eh, generaron un gasto de 9.8 mil millones de dólares solamente en ese año, de las cuales las más importantes fueron las infecciones de sitio quirúrgico, pero ahí muy seguidita, cabeza a cabeza, tenemos las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Muy por atrás, bacteriemias, casi tan frecuentes como las infecciones por Clostridium difficile. Y al final de todo, y casi sin aparecer, las infecciones urinarias asociadas a catéter. Posiblemente tengamos algún sesgo en la medición que no lo podemos analizar a través de este tipo de metaanálisis, porque si nuestra cantidad de neumonías asociadas a ventilación mecánica es muy alta, tal vez y solo tal vez estemos indicando antibióticos dentro de los 5 días de ingresado el paciente a la terapia intensiva, con lo cual las vías centrales no terminan de generar el biofilm, no se terminan de infectar
no llegan a infectarse. Tal vez tenían esa posibilidad, pero si iniciamos tratamiento empírico previo o antes de que esto suceda, este sesgo de medición impacta directamente en la cantidad de bacteriemias asociadas a catéter que vamos a encontrar en nuestras unidades. Pero también tenemos costos no calculados, por ejemplo en personal, y para lo cual tenemos que pensar y tenemos, por lo menos desde la gestión, tenemos que considerar si disponemos del personal de enfermería suficiente. Y posiblemente la respuesta sea no, porque en raras ocasiones o en raros lugares vamos a encontrar una cantidad de enfermeros que sea uno a uno con cada paciente crítico, en el mejor de los casos. Eh, pero la verdad es que dentro del modelo de trabajo actual esto no es aplicable, por lo menos yo no lo he visto en ningún lugar donde haya trabajado. Y la otra cosa de la cual posiblemente no dispongamos en todos nuestros hospitales es enfermeras en control de infecciones formadas y que además sean suficientes y que además puedan generar una red de enfermeros que estén atrás o buscando, controlando todas las bundles que podemos generar en la terapia intensiva para evitar no solo colonización, sino además infecciones. ¿Qué pasa con el control epidemiológico? Es posible, esto es algo real, porque muchas veces nosotros pensamos y creemos que si podemos controlar las infecciones dentro de nuestra unidad, estamos haciendo un control epidemiológico adecuado. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice el CDC? Que la resistencia de los antimicrobianos escapa a lo que nosotros podamos hacer desde las terapias intensivas por distintas razones. Porque los antibióticos son indicados en centros de salud, son consumidos en la comunidad y recientemente lo estamos empezando a trabajar desde la comunidad para que los antibióticos no sean de venta libre como venían siendo en algunos casos. Por otro lado, tenemos algo de resistencia a los antimicrobianos que puede desarrollarse y propagarse en el medio ambiente a través de las aguas servidas que salen de nuestras instituciones y que se mezclan directamente en las cloacas municipales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la industria agropecuaria? Bueno, dentro de la industria agropecuaria sabemos que el uso de antibióticos y de antifúngicos eh, ha sido ampliamente utilizado, generando un montón de resistencia que no son medibles 100% o por lo menos no las podemos medir en la Argentina de forma adecuada en este momento. Sí hay un grupo de profesionales que se está encargando de eso, de llevar adelante una propuesta para mejora, para que no sigamos utilizando antibióticos de amplio espectro y antifúngicos de amplio espectro en la industria agropecuaria. ¿Qué pasa además con la globalización? La resistencia, y lo hemos visto a través de la pandemia, como una enfermedad, se ha propagado en muy poco tiempo alrededor del mundo. Y esto tiene que ver con las migraciones en cortos periodos de tiempo y de altos volúmenes que tenemos de forma diaria a través de los vuelos comerciales que se han ido desarrollando las últimas décadas. Dentro de las situaciones no controlables desde la UTI, bueno, obviamente, primero, considerar, no recuerdo ninguna ley, no recuerdo ningún tipo de tratamiento para las aguas servidas de nuestros sanatorios privados, de nuestros hospitales. No recuerdo que tengamos diagramado casi en ningún lugar un tratamiento de aguas servidas para que cuando salgan a la cloaca potencialmente no tengan materiales contaminados. Es muy difícil eso. ¿Qué pasa con la industria agropecuaria? Bueno, múltiples ejemplos. Uso de colistín en la industria del ganado bovino. Sabemos que hay resistencia, por ejemplo, de las Aspergillus fumigatus a ciertos antifúngicos por el uso sistemático de antifúngicos eh, en el campo. Pero también cuando surge una cepa
en este caso, como este ejemplo lo muestra, de la Candida auris, que emerge en la India y rápidamente se propaga a otros lugares del mundo, justamente por los viajes internacionales, ¿no? Son cosas a tener en cuenta y que realmente desde las terapias intensivas no tenemos control. Otro ejemplo es el Staphylo aureus metilecino resistente, tanto de la comunidad como el intrahospitalario. Se estima que el SAMR o las bacteremias por SAMR adquiridas en la comunidad vienen disminuyendo 7% por año. Y las bacteremias por SAMR con el perfil intrahospitalario descienden muchísimo más, 17% cada año desde el 2005. Y esto parece un dato menor, pero en realidad es un dato recontra importante para nuestras terapias intensivas, porque en algunos casos, en algunas terapias, se sigue utilizando el combo más conocido, ¿no? Vancomicina, meropenem y colistin. Teniendo estos datos, y si nosotros nos pusiéramos a escarbar un poco entre nuestros rescates de cada unidad, podríamos observar que esto no es un fenómeno que nos lo informan desde Estados Unidos o desde el CDC solamente, sino que esto es una tendencia mundial. Y fue mucho más marcada durante la pandemia o en el periodo inmediato de la pospandemia que estamos viviendo. Prácticamente no tenemos infecciones por cocos positivos o bacteremias por cocos positivos, específicamente por SAMR. No importa el perfil. Son contadas, son muy pocas, cuando aparecen son muy graves, pero son muy pocas. En este contexto, sabemos que a nivel mundial las infecciones por SAMR vienen disminuyendo ya desde hace varios años. Entonces, ¿por qué todavía en algunos empíricos para shock seguimos indicando vancomicina? Si sabemos que los pacientes que se van a beneficiar de eso son los pacientes jóvenes o pacientes con antecedentes de infecciones de piel y partes blandas graves y que además tienen en ese contexto una neumonía de rápida evolución con impactaciones sépticas periféricas en el pulmón. Esos pacientes hay que ponerle vancomicina, no digo que no. Esos pacientes tienen una indicación absoluta. La pregunta es, ¿todos los pacientes que ingresan en shock en nuestras unidades necesitan vancomicina? ¿Es una indicación primaria la necesidad de indicación de vancomicina? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que revisar sistemáticamente cuáles son nuestros pacientes que deberían recibir. Una opción muy buena sería indicar la vancomicina y dentro de las siguientes 48 horas, si los hemocultivos son negativos para cocos, suspenderla. Y suspenderla sin miedo a pesar del shock. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en las terapias intensivas del mundo, las infecciones más frecuentes son por gram negativos. ¿Qué pasa en contexto de la vigilancia por organismos multiresistentes? Que es el otro punto que tenemos que tener en cuenta debido a que el único lugar de un hospital donde se producen las colonizaciones y las infecciones por gram negativos multiresistentes es la terapia intensiva. Si bien hay una tendencia en los últimos años a que se incrementan las infecciones urinarias por gram negativos multiresistentes, la terapia intensiva lamentablemente ha sido la productora a través de los esquemas antibióticos de amplio espectro durante muchos años y por lo tanto estas infecciones se vienen repitiendo. Son dos artículos no son tan nuevos, la verdad es que ya tienen sus años, uno del 2014, eh, hablaban de la necesidad, si es necesario o no, tener mejores estrategias para el aislamiento por contacto. ¿Por qué? Porque si nosotros colocábamos a los pacientes en aislamiento de contacto, el 40% de los pacientes bajo precaución de contacto, la verdad es que nadie cumple y es más, en algún momento hasta hemos escuchado que esas cosas no existen, ¿no? Entre comillas. Y la verdad es que sí existen y que sí le cuestan la vida a muchas personas.
Las colonizaciones no son gratis. Ya sabemos que son costosas, ya sabemos que las terapias antibióticas empíricas de amplio espectro, como la utilización de ceftazimia y Bactán, son extremadamente costosas. Y eso va a generar no solo un cambio en el costo de la internación propiamente dicho, sino también en el tiempo de internación y las comorbilidades asociadas que dejan como secuela algunas de estas infecciones. Entonces, como dice en el segundo artículo, incluso en estos escenarios basados en la evidencia, es probable que el personal no cumpla automáticamente con las precauciones de contacto. Y dice, por lo tanto, los epidemiólogos hospitalarios deben continuar impulsando una cultura de cumplimiento a través de la educación y de la retroalimentación. A veces parece un chiste, pero ¿cuántos epidemiólogos tenemos en nuestras terapias intensivas? Y esto pasa a ser parte un poco del comité de control de infecciones de cada hospital, de la enfermera o enfermero en control de infecciones de nuestras terapias intensivas, cuando los tenemos, de los plantas y de todos los médicos. Entonces se hace una situación muy compleja de manejar. Y esto, lamentablemente, el no respetar los reglamentos de contacto nos predispone a múltiples infecciones en estadías prolongadas en la terapia intensiva. Bueno, hablemos un poco de las neumonías. Las neumonías asociadas al respirador, sabemos que son infecciones bacterianas, sabemos que podemos utilizar el score de CPIS y hasta ahí no estamos diciendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que los scores mayores a 6 puntos tienen una muy buena correlación con la probabilidad de tener una neumonía asociada al respirador. La sensibilidad y la especificidad no son las más altas, pero son bastante seguras de utilizar, es bastante seguro utilizar este score. Y si lo pensamos un poco más, también es tan seguro de usarlo y es tal vez hasta de buena práctica utilizarlo también en clínica médica o fuera de la terapia intensiva porque nos da la posibilidad de pensar la existencia de una neumonía independientemente que no sea una asociada a respirador. Tenemos varios factores de riesgo para desarrollar neumonía o NAR. Bueno, básicamente tenemos tres grandes grupos. Los relacionados al paciente, dentro de los cuales las comorbilidades juegan un rol muy importante. Los relacionados al control de infecciones, fundamentalmente la higiene de manos. Y los relacionados a intervenciones, como por ejemplo el tiempo de analgosedación, el tiempo de bloqueo neuromuscular, si utilizamos corticoides, pero también la utilización de antibióticos empíricos inapropiados. Nuestros pacientes ancianos tienen muchísimo más riesgo de desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica o de ser extubados tempranamente y desarrollar por ahí en algunos momentos tiempos muy cortos de ventilación mecánica, trastornos en la deglución. Y ahí tenemos también un paciente colonizado en las vías o en la vía oral que rápidamente puede desarrollar una neumonía asociada a ventilación mecánica. El lavado de manos, fundamental. Fallamos a veces en esto y esto es algo que debemos corregir desde las bases. ¿Qué pasa con factores de riesgo para NAR? Sabemos que podemos mejorar o disminuir las neumonías asociadas a ventilación mecánica con muy pocas cosas. Tener al paciente semisentado entre 30 y 45 grados de forma sistemática, ya sea cuando están con intubación orotraqueal o con traqueostomía, siempre y cuando estén ventilados. El control de presión de los manguitos. Disponemos en algunas unidades, hasta hace poco empezamos a utilizar nosotros también en nuestro hospital estos tubos orotraqueales que además tienen aspiración subglótica, bastante cómodos para aspirar el lago, pero lo importante no es tener este tipo de aditamentos, sino lograr que todo el tiempo ese lago esté aspirado, esté limpia esa boca, ¿no? Es un factor adicional. Y obviamente los 5 momentos de lavado de manos cuando estamos dentro de la terapia intensiva.
¿Qué pasa o qué sucede mundialmente con esto? Tenemos hasta ahora básicamente tres guías. Las guías ICHA del año 2016, las guías europeas del 2017 y el consenso SATI-SADI del año 2018. Todas concluyen más o menos en lo mismo. eh, que una mayor predisposición a tener una o neumonías o infecciones asociadas al cuidado de la salud tienen que ver con que hayan recibido antibiótico terapia dentro de los 90 días previos al ingreso o al evento, que estén en shock séptico, que tengan más de 5 días de hospitalización y que posiblemente estén colonizados por organismos multiresistentes. Junto con esto, ya el año 2022 salieron las guías que nos están hablando de las infecciones urinarias por gram negativos multiresistentes y nos dan dos versiones acerca de cómo empezar a tratarlas y cuáles serían las mejores opciones. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque estamos observando en algunos privados un aumento de la incidencia de infecciones urinarias, en algunos casos de la comunidad y en otros casos en pacientes añosos que tienen internaciones subsecuentes en contexto de patologías crónicas, con lo cual suelen estar colonizados y en algunos casos suelen llevarse a casa y volver a internarse una infección urinaria por organismos multiresistentes, claramente. ¿Qué pasó durante la pandemia? Y esto es algo que ya hemos conversado en algún momento. Este trabajo de Pacero es un trabajo que me gusta mucho y que me llevó a estudiar y a ponerme muy al día con el tema de las colonizaciones, que cuando usamos mal los antibióticos generamos presión de resistencia y por lo tanto posiblemente un aumento en la mortalidad asociada a infecciones por organismos multiresistentes. Y esto es lo que nos demostró Daniela Pacero cuando nos muestra en su trabajo que las infecciones bacterianas asociadas a COVID no eran tan altas y en todo el mundo utilizamos un montón de antibióticos. En este cuadro básicamente resume todo lo que ella estudió cuando utilizamos en varios lugares del mundo, Italia, Estados Unidos, Medio Oriente, Europa, China. La amplia mayoría de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico, pero junto con ellos, el 100% de los casos en algunos lugares tuvieron algún tipo de infección por alguna bacteria multiresistente. Las más comunes, o las que enumeraron ellos como más comunes, Acinetobacter baumannii, quien no tiene una neumonía por acineto en la terapia, infecciones por pseudomonas, dependiendo de la terapia tendremos un poco más o un poco menos, tomar en cuenta Staphylo aureus y enterococos. Algo que nos llama mucho la atención, o por lo menos me llamó mucho la atención, es que cuando teníamos 100% de infecciones por microorganismos multiresistentes, el 100% de estas infecciones, 100% de estas infecciones fueron por acineto y pseudomona con una mortalidad aparentemente del 100%. Entonces, claramente esto no es gratis. La utilización de antibióticos empíricos a altas dosis no implica una disminución necesariamente de la mortalidad, sino que además, cuando estamos tratando una enfermedad viral como es la COVID, bueno, claramente y lamentablemente incrementó la mortalidad. Hay algunos sesgos de medición en esto porque seguramente no tiene que ver solamente con las infecciones, sino además con la edad de los pacientes al ingreso y si estos pacientes con más de 70 años llegaron a la ventilación mecánica, bueno, sabíamos también que esos pacientes tenían 100% de mortalidad. ¿Qué pasa en nuestro hospital? En el hospital donde trabajo, donde vemos una amplia mayoría de pacientes o con tuberculosis o inmunocomprometidos VIH positivos. Fuimos a buscar los aislamientos de las muestras respiratorias en dos de las cuatro salas, ¿no? Y encontramos que tenemos tres gérmenes predominantes.
Estos son de los años 2019, 2020, 21 y 22. Acinetobacter baumannii, que al principio no era un inconveniente, empezó a incrementarse y se mantuvo en el tiempo, con un 28% básicamente de las infecciones. Ahí cerquita, pero manteniéndose en el tiempo, entre un 22 y un 26%, la Klebsiella pneumoniae, y la pseudomonas, que originalmente parecía ser el gran problema, venía descendiendo hasta estabilizarse en un 20%. Después tuvimos RT marcenses, algún Staphylo aureus y Cándida, que ya no es un problema. Esto nos hace pensar que los tres gérmenes más frecuentes son estos tres y que tenemos que empezar a investigar cómo le va en nuestras terapias intensivas de pacientes inmunocomprometidos las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Bueno, cuando hablamos de resistencia antibiótica, no hablamos de sensibilidad, sino de resistencia, tenemos que considerar que en lo que es Acinetobacter baumannii en el año 2020 teníamos una resistencia de 25% para amicacina, menos del 10% para colistin y un 45% a AMS. ¿Qué pasa o qué nos pasó en el segundo semestre del 2021? Tuvimos muchísima más resistencia de amica y ya no nos servía en ese momento. El colistin no cambió, como le pasó al resto del mundo. Y cuando fuimos a ver Ampicillin teníamos casi un 70% de resistencia. Básicamente no nos servía utilizar ninguno de estos antibióticos. O sea que en muy poco tiempo, siendo o intentando ser bastante restrictivos, tanto con el tiempo de antibiótico-terapia como con los empíricos que estamos utilizando, aún así y a pesar de eso, el flujo de pacientes fue tan alto que no pudimos frenar eso. Si nos ponemos a ver, entre el segundo semestre del 2020 y del 2021, en plena pandemia, nuestra resistencia se siguió incrementando. Hay muchos antibióticos que ya no podíamos utilizar. Uno de los que empezamos y volvimos a ver como una posible opción en contexto de tratamiento de Klebsiella es la mica, el colistin, y ahí por atrás, tímidamente asomando, la tigecyclina y la fosfomicina. Y esto no cambió tanto, aunque la micacina rápidamente se fue haciendo resistente. Y hoy, si bien la utilizamos, porque cubrimos en muchos casos la pseudomonas, que es la filmina siguiente, no nos estaría sirviendo ni para el Acinetobacter 100% ni para la Klebsiella. Y esto es lo que yo les contaba por la pseudomonas. 100% de sensibilidad al colistin. No tenemos gran necesidad de utilización de Ceftaroline ni de Ceftarolano tazobactam. Creo que estos últimos 18 meses aproximadamente hemos utilizado en 3 oportunidades Ceftaroline, pero con un antibiograma ya confirmado y no de forma empírica. Y hay muchos antibióticos que ya no podemos utilizar. Pero todavía un caballito de batalla que nos sirve es el colistin para la pseudomonas. Entonces, como propuesta, internamente nosotros nos dedicamos a medir y ver cuál es nuestra problemática específicamente de antibióticos para formular un protocolo o tratamientos empíricos, implementarlos a la brevedad posible y volverlos a medir en un tiempo determinado. Eso sería lo ideal. Es muy difícil hacerlo, es muy difícil articularlo. Pero bueno, estamos intentando generarlo. Creemos que de a poco nos estamos estableciendo y llegando a ese lugar. Pero entre medio tenemos preguntas retóricas, ¿no? Esta pregunta retórica es, ¿cada sala de UTI debería tener un tratamiento empírico inicial distinto? Posiblemente no, porque la calidad de los pacientes que recibimos es exactamente igual, ¿sí? Eso no cambia. Por lo tanto, por lo menos en nuestro hospital, las terapias empíricas no debieran ser tan distintas.
¿Sabemos cuáles son nuestras tasas de NAR? Sí, nosotros sabemos, lo venimos midiendo ya hace 2 años prácticamente, o un poco más, de una forma sistemática. Antes teníamos una idea, pero no estaba tan medida como lo estamos haciendo ahora. La verdad es que tenemos mucho, mucho trabajo por delante todavía. La mortalidad predicha por Apache es la que observamos en nuestras salas. ¿Esto es real? Eh, y es una pregunta retórica, ¿no? Si nosotros nos vamos a medir la mortalidad global y la comparamos con la mortalidad predicha por Apache al ingreso, va a haber siempre una diferencia. Esa diferencia posiblemente tenga que ver con las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, pero eso es una pregunta que nos tenemos que contestar cada uno de los que trabajamos en nuestra terapia intensiva o en colaboración con nuestros compañeros infectólogos. Y la otra pregunta que siempre me hago, ¿no? Y que cada vez que voy a trabajar en un lugar nuevo o conozco a compañeros que están en lugares distintos de trabajo, es si hoy nos encontramos con un nuevo evento de shock, ¿qué tratamiento empírico estamos utilizando? ¿Tenemos un caballito de batalla, como por ejemplo vancomicina, meropenem, colistin? ¿Realmente es necesario? ¿Ese caballito de batalla nos sirve para pacientes colonizados por organismos multiresistentes, ya sea KPC, ya sea MBL? ¿Realmente nos sirve? Tal vez el meropenem ya no nos sirva y si tenemos baja incidencia o prácticamente no tenemos infecciones por Staphylo aureus o cocos positivos, la vancomicina tampoco y tal vez sí nos tenemos que abocar al tratamiento empírico para gram negativos multiresistentes. Y en este contexto, ¿disponemos de herramientas para que los pacientes colonizados por organismos multiresistentes continúen su aislamiento de contacto cuando se van de la internación, cuando se van de nuestra internación en nuestro hospital y después por alguna otra comorbilidad o por complicación vuelven a internarse? ¿Esos pacientes son identificados rápidamente para seguir su aislamiento de contacto cuando vuelven a ingresar o reingresar? Y esto también sigue siendo una pregunta retórica, porque en algunos lugares se hace y se hace muy bien, y en otros lugares cuesta y cuesta un montón. Entonces, son cosas a tener en cuenta. Por ahí son más cosas desde la gestión, desde el Comité de Control de Infecciones, de la mano de las enfermeras y enfermeros especializados en control de infecciones, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Esto fue más bien una charla más bien teórica, pero en nuestros pacientes VIH es exactamente igual que en los pacientes inmunocompetentes o de trauma que recibimos en muchas de las terapias intensivas de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores una vez más. Gracias, doctora Piovano. Gracias, Alejandra Rodríguez. Gracias, Nicolás Lista, por haberme invitado a esta charla.